Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en una nueva semana. Ya estamos en el mes de febrero. Seguimos avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a considerar juntos el capítulo 18 del libro de Éxodo. Quiero recordarles que tenemos en nuestro canal guardados todos los videos desde el episodio número 1, así que pueden, si no vieron algún capítulo en particular, pueden buscarlo. Y allí lo van a encontrar entonces en nuestro canal. El tema que vamos a ver hoy es muy interesante porque tiene que ver con el encuentro que Moisés va a tener con su suegro, con Jetro, a quien seguramente a juzgar por el resultado del encuentro que ellos tuvieron, Dios envía, ¿no? En ese momento en particular. Iba a ser muy beneficioso este encuentro para Moisés y también para el pueblo de Israel. El título que escogimos es Jetro, un suegro enviado por Dios, ¿no? Vamos a comenzar con la lectura, capítulo 18 de este libro, donde también déjenme decirle que en el estudio de hoy vamos a ver principios muy importantes acerca del liderazgo, ¿no? Hoy el liderazgo es un tema del cual se habla mucho en distintas esferas. Y hay libros, ¿no?, sobre liderazgo y se dan consejos sobre liderazgo. Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué consejos tiene la Biblia acerca de un liderazgo efectivo? En este encuentro entre Jetro y Moisés vamos a ver muchos principios que podremos aplicar sobre este tema. Éxodo entonces, capítulo 18, versículo 1, dice: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Jetro en la Biblia aparece con este nombre y también aparece con el nombre de Reuel, que significa amigo de Dios. Era un sacerdote de Madián. Los madianitas eran descendientes de la unión de Abraham con su segunda esposa, con Cetura, ¿no? Ya cuando había fallecido Sara, Abraham se vuelve a casar. Esto lo vimos cuando estudiamos oportunamente allí uno de los capítulos del Génesis. Abraham se vuelve a casar y tuvo hijos también con Cetura. De allí provienen los madianitas, ¿no? Y de allí provenía Jetro, que era sacerdote, ¿no?, de este lugar y suegro de Moisés. Dice que Jetro oyó todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y que el Señor había sacado a Israel de Egipto. Cuando Dios obró con poder en la historia de Israel, no solamente el testimonio de lo que hizo fue importante para los propios israelitas, obviamente, ¿no?, que eran los actores directos de toda esta situación, no solamente para los egipcios, que fueron los que le tocó padecer por la dureza de su faraón, ¿no?, y de sus líderes, sino que todos los pueblos de la región escucharon lo que había sucedido en Egipto. Todos los pueblos de la región escucharon cómo Dios había intervenido para sacar a su pueblo. Por eso cuando Dios interviene, su propósito es que sirva de testimonio para todas las personas, ¿no?, para que todos escuchen y sepan acerca del poder de Dios para librar. Dice el versículo 2 que Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él la había enviado, y a sus dos hijos, ¿no?, uno llamado Gersón, y en el versículo 4 dice que el otro se llamaba Eliezer. Claro, antes de ir a Egipto a cumplir con el mandato de Dios, Moisés envía a su esposa con su padre, ¿no?, o sea, con el suegro de Moisés, y lo mismo a sus hijos. Ahora que ya habían salido de Egipto, que ya estaban allí en el desierto hacía unos meses, Jetro va hacia el campamento para devolverle a Moisés a su esposa y a sus hijos, ¿no? El versículo 5 dice que Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la esposa de Moisés, fue hasta él en el desierto, cuando estaban acampados junto al monte de Dios. Este encuentro que se va a producir entre Jetro y Moisés se da justo antes de los eventos en los cuales Dios iba a dar su santa ley, sus mandamientos a Moisés allí en el monte, ¿no?, que es lo que viene, lo que vamos a estudiar en los próximos capítulos. Lo anterior a esto es este encuentro oportuno, ¿no?, entre Jetro y Moisés. El versículo 8 dice que Moisés
contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Acá vamos a extraer el primer principio para un liderazgo efectivo. Se dice que Moisés fue uno de los líderes más grandes, ¿no?, que encontramos en la Biblia, quizás el más grande del Antiguo Testamento, o uno de los más importantes. Y esta primera virtud, ¿no?, o característica que vamos a ver en la vida de Moisés es que Moisés fue una persona que le dio el crédito y la gloria, ¿no?, y la honra de todo lo logrado a Dios, ¿no? Acá dice que Moisés le contó a su suegro todo lo que Dios había hecho por ellos. Y en ese encuentro uno imagina que Moisés le contó a Jetro los detalles de cómo Dios los saca de Egipto, ¿no?, las 10 plagas que cayeron allí en Egipto y que eran un ataque directo a cada uno de los falsos dioses que tenían allí los opresores de Israel. Seguramente Moisés le cuenta a Jetro cómo Dios los acompañó en el desierto y manifestó su presencia escondida en una nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Seguramente Moisés le cuenta a Jetro cómo Dios abre las aguas del Mar Rojo para que ellos pudieran pasar en seco, escapar, ¿no?, de los egipcios que lo tenían allí atrapado, ¿no?, entre la espada y el mar. Era uno de los capítulos que vimos hace algunas semanas. Y cómo luego Dios cierra las aguas y termina así con Faraón y con todo su ejército. Seguramente Moisés le cuenta cómo después de haber cruzado, Dios lo sustenta y una fuente, un pozo de agua amarga lo convierte en agua dulce a través de un tronco de un árbol, ¿no?, que le hace tirar allí en el pozo, y Dios hace que las aguas se vuelvan dulces, se vuelvan potables, que después les provee de 12 pozos, curiosamente uno por cada tribu de Israel, 70 palmeras en las cuales le da sombra. Seguramente Moisés le cuenta cómo después el pueblo se iba a empezar a quejar y Dios iba a responder enviándoles el maná, el pan del cielo, enviándoles las codornices, dándole agua de la roca, ¿no?, haciendo que Moisés golpeara allí sobre la roca, símbolo de Cristo, como estudiamos también oportunamente, y que de allí brotaran caudales de agua para aplacar la sed de todo el pueblo. Todo esto y mucho más es lo que Moisés, ¿no?, le cuenta y le relata aquí en el versículo 8 a Jetro, seguramente en ese encuentro que tuvieron. Y lo que resalta por sobre todo de este diálogo es lo que les dije al principio, que Moisés le da la gloria a Dios, no se lo atribuye él, ¿no? Tranquilamente se podría él atribuido algunas cosas, pero no lo hizo. Le da gloria a Dios y le da gracias a Dios, reconociendo que el que había obrado y el que había hecho todas esas maravillas y el que lo había sacado de Egipto y el que lo había sustentado y el que había dado respuesta al pueblo era Dios. Y esta es la primer característica de Moisés como gran líder que emerge, ¿no?, claramente a la superficie y que se nos hace visible. Un buen líder, ¿no?, y mucho más en el ámbito religioso o en el ámbito de las iglesias, un buen líder siempre le va a dar gloria a Dios. Un ejemplo muy cortito, ¿no?, de que esto no siempre es así, lo tenemos en la historia de un rey, ¿no?, que tuvo sus luces y sombras, podríamos decir, un rey que vivió algunos siglos después, el rey Ezequías. Esta historia está en el libro de Segunda de Reyes. Ezequías, un rey que se encontró rodeado por los ejércitos de Asiria, ¿no?, en ese momento, que clama a Dios y que Dios se encarga de destruir al ejército asirio compuesto de 185.000 hombres. Dice que Dios destruye a ese ejército. Luego Dios detiene el sol, ¿no?, también por una prueba que le pide el rey Ezequías. Cuando Dios le dice a Ezequías que se prepare porque iba a ir al descanso, porque iba a morir, Ezequías clama y Dios le concede 15 años más de vida. Dios obra poderosamente en la vida de Ezequías y de Israel también en ese momento, pero después llegan, o sea, se escuchó, ¿no?, como había pasado en Egipto, se escuchó también en este caso todo lo que Dios había hecho. Llegan embajadores de Babilonia y Ezequías, en vez de dar gloria a Dios como acá lo hace Moisés, Ezequías le muestra el palacio, le muestra las obras que tenía en el palacio, le muestra las armas, le muestra el ejército, le muestra el peor de todos los errores, le muestra los tesoros, ¿no?, que después los babilonios iba a ser el punto de partida para que Babilonia después quisiera conquistar, ¿no?, a
a Jerusalén. Y fíjense, Ezequías, un hombre que podríamos decir también fue de Dios, un rey que oró mucho, que muchas veces recurrió a Dios y sin embargo cometió ese error grosero, ¿no? Sin embargo, Moisés acá no comete este error. Moisés en todo momento da gloria a Dios por lo que Dios había hecho, ¿no? Y quizás lo repetí, lo enfaticé demasiado, pero es muy importante esta característica. Todo verdadero líder y mucho más en el ámbito religioso debe dar gloria a Dios, no se debe atribuir la gloria a sí mismo, porque eso sería vanagloria, eso sería egoísmo y es un principio que proviene del diablo y no de Dios, ¿no? Por eso es un punto muy, pero muy importante. Cuando le cuenta todo esto, esto va a producir un efecto, ¿no? en Jetro. En el versículo 9 dice que Jetro se alegró. En el versículo 10 dice que Jetro dijo, alabado sea el Señor. Y en el versículo 11, Jetro dice, ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses. ¿Qué produjo este testimonio que Moisés le da a su suegro? Alegría, alabanza y reconocimiento, ¿no? Cuando uno habla de Dios, ese es el fruto, ¿no? Para el oyente. Cuando uno cuenta un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ese debe ser el fruto para el oyente, ¿no? Poder alegrarse, poder alabar a Dios y poder reconocer, ¿no? Que evidentemente la mano de Dios estuvo presente. Al otro día, después de este encuentro, ¿no? que tienen, cuando Jetro llega con la familia de Moisés, al día siguiente, dice el versículo 11, Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando su suegro vio lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la tarde? Jetro acá le marca a Moisés que no estaba bueno lo que estaba haciendo, ¿no? Y le dice directamente, ¿por qué te sientas tú solo? O sea, ¿por qué depositas toda la carga sobre vos? Cuando leía esto me preguntaba a mí mismo, ¿no? Obviamente la Biblia no dice nada al respecto, pero me preguntaba a mí mismo si Séfora no habrá tenido algo que ver, ¿no? Porque hacía meses que no se veían con Moisés y al otro día Moisés estuvo todo el día desde la mañana hasta la tarde atendiendo allí las necesidades de la gente, del pueblo, y quizás Séfora le hizo algún comentario a su padre, ¿no? A Jetro, y por eso acá Jetro aparece y dialoga con Moisés. No lo sabemos, ¿no? Es un pensamiento que me vino cuando estudiaba el texto, pero lo cierto es que Dios, ¿no? Es quien envía a Jetro a hablar con Moisés, ¿no? Y le dice, ¿qué es esto que haces con el pueblo? Y Moisés, en el versículo 15, respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos y le declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. Acabarás agotándote del todo tú y también el pueblo. Este trabajo es demasiado pesado, no podrás llevarlo solo. Y acá viene una segunda y también tercera característica no importante para el liderazgo y que está marcado en este encuentro y que lo podemos tomar como un principio bíblico. La primera era darle gloria a Dios. Todo verdadero líder reconoce a Dios, ¿no? Como el poder soberano, como el poder supremo. Todo buen líder, como lo fue Moisés, también está dispuesto a escuchar, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante, que todo líder necesita escuchar, porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, porque no nos sabemos todas las cosas y porque necesitamos también que Dios muchas veces nos haga llegar consejo a través de otros. Por eso necesitamos escuchar, y todo buen líder tiene esta característica, sabe escuchar, no se cree autosuficiente y que es el que sabe todo, sino que sabe escuchar, ¿no? También acompañado de este principio de saber escuchar, el principio de la humildad, ¿no? De Moisés, porque Moisés podría haber dicho, bueno, suegro, está todo bien, sé que tus intenciones son buenas, pero no te olvides que Dios me eligió a mí para sacar al pueblo de Egipto, Dios me utilizó a mí para ir hasta el faraón cuando vinieron las plagas, Dios me utilizó a mí para dar allí los primeros pasos y levantar la vara y tocar allí las aguas para que las aguas se abran,
Dios me utilizó a mí para el maná, me utilizó para golpear la roca. Moisés se podría haber atribuido algo, ¿no? Sin embargo, no lo hace. Con una gran humildad, ¿no? Moisés no hace ninguna de esas cosas y Moisés está dispuesto a escuchar a su suegro, ¿no? La humildad para saber escuchar, no solamente saber escuchar, sino la humildad para saber escuchar. Esta característica se ve clara en la vida de Moisés. Voy a seguir leyendo. También, bueno, recalcar lo que dice el versículo 17, ¿no? Cuando le dice no haces bien, el hecho de que Moisés acepte esto, ¿no? Que realmente lo que estaba haciendo no estaba bien. Y Jetro le había dicho en el versículo 18, acabarás agotándote del todo tú y también el pueblo. O sea, cuando un líder quiere hacer todo él solo y no comparte la carga del liderazgo, de la responsabilidad, se termina agotando él física, mental, emocional y a veces hasta espiritualmente, pero no solamente se perjudica a él, sino que también se perjudica el pueblo, porque el pueblo también se termina agotando, ¿no? Que sea siempre, podríamos, como decimos, solemos decir, ¿no? Siempre la misma cara, ¿no? Todo dependiendo de esa sola persona, o sea, agota a la persona y agota al pueblo. Por eso el plan de Dios para el liderazgo es del liderazgo compartido, ¿no? Donde los líderes puedan interactuar y apoyarse unos a otros. El versículo 19, ¿no? Ahí viene el consejo de Jetro, o el consejo de Dios a través de Jetro, justamente para que no llevara la carga solo. Le dice lo que tenía que hacer. Le dice, oye ahora mi voz y mi consejo, y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo ante Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, elige entre todo el pueblo varones de virtud. A mí me gusta mucho como método de estudio ver siempre los verbos o las acciones, ¿no? Que aparecen en los textos. Y acá en este consejo de Jetro claramente aparecen 3 verbos o 3 acciones, ¿no? Enséñales, muéstrales y elige. ¿Qué tenía que enseñarle Moisés? Las ordenanzas y las leyes. ¿Qué tenía que mostrarles? El camino, ¿no? Por dónde andar. ¿Y qué tenía que elegir? ¿No? Tenía que elegir varones de virtud, ¿no? que lo acompañaran. Y acá se nos abre quizás otro paréntesis interesante, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? O sea, porque en el consejo estaba, enseña el camino, ¿no? Enséñale, las ordenanzas, muéstrales el camino, elige. Pero ¿cuál era el parámetro para elegir, ¿no? ¿A quién tenía que elegir Moisés o qué parámetro tenía que utilizar Moisés para elegir entre el pueblo a las personas con las cuales él iba a repartir, ¿no? La carga y la responsabilidad? Los tenía que elegir por el carisma, lo tenía que elegir porque los veía capaces, los tenía que elegir porque estaban siempre, ¿no? Cada vez que Moisés llamaba para hablar eran los primeros que estaban ahí en la primera fila siempre. ¿Eran esas las características que Moisés tenía que ver a la hora de elegir a las personas que iban a tener una responsabilidad con el pueblo? Claramente que no, claramente que no. La única característica que la Biblia reconoce, ¿no? A la hora de elegir líderes es la que se menciona a partir del versículo 21. Dice, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, que te traigan los casos graves y que ellos juzguen los casos pequeños. Así aliviarás tu carga y ellos la llevarán contigo. Elegir, formar equipos, ¿no? Quizás hoy se habla en estos términos de formar equipos de trabajo, no trabajar solos, compartir las responsabilidades, compartir el liderazgo, pero vuelvo a insistir en lo que acá está presentando el consejo, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Bajo qué parámetros elegimos a las personas o se deberían elegir a las personas que comparten esa responsabilidad? En todo campo, ¿no? Podemos pensar
en el campo empresarial, en el campo quizás de las instituciones, en el campo gubernamental y mucho más en el campo que nos atañe, ¿no? Que es el campo de la religión o de las iglesias, ¿no? ¿Cuáles son las características o los parámetros que se debieran utilizar para elegir a los líderes, ¿no? Y acá la Biblia lo dice clarito, no es al más carismático, no es al que llega más temprano, no es al que está siempre, es a aquellos que tienen esta característica: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Esa es la característica que Dios da a la hora de elegir personas para compartir funciones de liderazgo. Quizás hoy en muchos aspectos, ¿no? Se dan situaciones que no son ideales porque no se siguen estos principios, ¿no? Qué distinto sería todo en nuestra sociedad, ¿no? En el campo religioso, en el campo empresarial, en el campo institucional, en el campo gubernamental. Qué distinto sería todo si se aplicaran estos principios, ¿no? A la hora de elegir a las personas que ocupan funciones de responsabilidad. El versículo 24 dice que oyó Moisés la voz de su suegro y ejecutó todo lo que le dijo. Eligió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, ellos juzgaban todo asunto pequeño y traían a Moisés los casos difíciles. Y Moisés despidió a su suegro, que volvió a su tierra. Y me gustaría finalizar el estudio de hoy haciendo un poquito ahora de eje en este hombre, ¿no? Jetro, el hombre, el suegro de Moisés, el hombre enviado por Dios para llevar un consejo muy oportuno que le iba a ser de mucha utilidad a Moisés, que Moisés evidentemente no lo estaba viendo, ¿no? Y que a partir del consejo de Jetro, entendiendo Moisés que esto venía de Dios y que era bueno, iba a cambiar un poco el funcionamiento allí dentro del campamento. Pero qué lindo esto, el hecho de que Jetro visita, ¿no? a su yerno, visita a Moisés, visita el campamento, como toda visita llega a su final, se va, pero qué legado deja, ¿no? Qué lindo lo que deja Jetro, que evidentemente marca un antes y un después. Y pensando en esto decía, a nosotros en la vida nos toca transitar distintos caminos, ¿no? Pasar por distintos lugares. Ojalá pudiésemos como Jetro dejar distintos legados positivos, ¿no? Los lugares a los cuales nos toca pasar, ¿no? Lugares o personas a las cuales nos toca conocer a lo largo del camino de la vida. Qué lindo que podamos marcar una diferencia como la que marcó Jetro, ¿no? Ojalá que así pudiera ser. Ojalá que podamos ser instrumentos de Dios como lo fue Jetro con Moisés, ¿no? Y que por el lugar donde pasamos dejemos lindos consejos de la palabra de Dios, dejemos cosas positivas, ¿no? Y que realmente iban a ayudar mucho. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. Como siempre, los invito a que nos sigan ayudando, compartiendo los videos, dándole un me gusta, un like, suscribiéndose al canal gratuitamente. Todo eso nos ayuda a poder llegar con este mensaje de la palabra de Dios cada vez a mayor número de personas. Y les quiero recordar una vez más que en nuestro canal tienen tema desde Génesis 1 hasta el capítulo que hicimos hoy, ¿no? El 18 de Éxodo, tienen temas sobre todos los capítulos de la Biblia. Así que si no vieron alguno o si les interesa alguno en particular, los invitamos a que lo puedan buscar en el canal y también lo puedan ver y compartir. Que Dios los bendiga, los esperamos en 7 días entonces con un nuevo y apasionante estudio de la palabra de Dios.